Bueno, estos días, Laura, que todavía estamos en invierno y que hace un poquito de fresco, ¿sabes? Me apetece salir a andar para entrar en calor. Una cosa es andar, Luis, pero ¿qué haces con la mochila, el bastón y el atuendo de peregrino? Bueno, es que ya que me pongo, pues lo hago en serio, ¿no? Así es como si estuviéramos en Japón. Bueno, eso es verdad, porque en Japón hay varias peregrinaciones maravillosas, así que vamos a hablar de algunas de ellas en este episodio. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Es cierto, la verdad es que hay muchas peregrinaciones en Japón que son realmente maravillosas. Sí, de hecho es que las religiones japonesas están, bueno, especialmente el sintoísmo, ¿no? Están muy relacionadas con la naturaleza. Así que pues, no extraña a nadie que haya pues, santuarios ahí a lo alto de una montaña, ¿no? En parajes naturales, a lo mejor de difícil acceso. Bueno, sí, la verdad es que cuando haces alguna siempre te encuentras caminos llenos de piedras, rocas, raíces, desniveles, en fin, es bastante a veces complicado de llegar. Claro, pero como para el sintoísmo hay varios, digamos, objetos, ¿no? naturales que pueden ser sagrados, como cascadas o rocas que estén en la cima de una montaña o a mitad del bosque, ciertos árboles o montañas enteras, pues es normal que surjan estas peregrinaciones, ¿no? Para visitar justamente estos lugares. Sí, es una manera de que los fieles entren en contacto con lo sagrado, ¿verdad? Sí, y además lo curioso es que la llegada del budismo también trajo consigo ciertas peregrinaciones, ¿no? Que eran un poco diferentes porque para el sintoísmo es visitar esas Lugares cascadas, esas especiales, ¿no? montañas, exacto, ¿no? Lugares que se consideraban sagrados, y en cambio para el budismo era el intento de seguir los pasos de hombres santos, ¿no? Pero De bueno, hombres en cualquier caso, importantes. ¿no? Tanto las peregrinaciones budistas como las sintoístas son igualmente espectaculares. Totalmente. Y ya que estamos, permíteme que haga un apunte. ¿No? Apunta, apunta. Podemos, a lo mejor se nos escapa alguna vez la palabra en japonés para que os suene. Rei-yo hace referencia a los sitios sagrados. Por ejemplo, estamos pensando en los 3 grandes santuarios de Kumano-Kodo, ¿no? Vale. Del camino de Kumano, porque lo que es el camino de Kumano, ahora lo veremos, tiene muchos caminos, muchas opciones, ¿no? Diferentes. Y luego Junrei, a veces también Ohenro, hace referencia al hecho de la peregrinación, al camino Lo que de es el camino en sí peregrinación. mismo, ¿no? Eso es, la ruta, ¿no? Por ejemplo, pues esa ruta circular a través de la isla de Shikoku, ¿no? De los Caminante no hay 88 camino, se hace templos. camino al andar. Ahí está. Pues eso, pero por si acaso se nos escapa alguna de estas palabritas para que lo tengáis claro. Pero bueno, queríamos hablar de esto, ¿no, Laura? De peregrinaciones, porque aunque Japón está muy lleno de gente, en japonismo siempre hablamos de naturaleza espectacular, ¿no? Que ya es como una coletilla típica nuestra. Ya es Y es que propio, las sí. peregrinaciones son perfectas para hacer turismo por el país y para meditar, si se quiere, ¿no? Mientras se camina, para estar en contacto con uno mismo, con la naturaleza. Y aunque algunas de estas peregrinaciones son muy populares, evidentemente, como abarcan una gran cantidad de distancia, pues al final no te encuentras con tanta gente como cuando estás en el centro de una gran ciudad. Sí, es otra manera, ¿no? De moverte y de viajar por Japón y de disfrutar de Japón. Lo curioso es que el propósito original de estas peregrinaciones era justamente ofrecer plegarias, ¿no? A las deidades, a los budas, ¿no? O por otro lado, para el sintoísmo era justamente acercarse a esos lugares sagrados, ¿no? Esas rocas, esas cascadas, esas montañas sagradas, y también visitar de alguna manera, ¿no? Las deidades que en ellas residen. Lo que pasa es que actualmente ya muchas son populares simplemente como destino turístico. Efectivamente. Además, en muchos casos se pueden hacer, pues eso, en varias etapas, a veces también en varios tipos de transporte. No todas, ¿no? Funcionan igual, pero bueno, en muchos casos es el simple hecho de acercarte a ese lugar sagrado o de importancia histórica, ¿no? Para cierta religión, y visitarlo, ¿no? Bueno, al final, como las veces que hemos hablado de religión, ¿no? En diversos foros, ya sea en la web, en podcast, en directos, en YouTube, donde sea, siempre hemos dicho lo diferente que es la relación de los japoneses con la religión, ¿no? A la que podemos tener en países de tradición judio-cristiana, ¿no? Entonces, Totalmente. el hecho de que existan estas peregrinaciones, evidentemente, cuando tú las haces y llegues al santuario o al templo, pues vas a hacer esos rezos, ¿no? De la forma apropiada y tal, pero realmente es casi como, bueno, pues es lo que toca, entre comillas,
cuando llegas a ese final de la peregrinación, pero realmente no es lo que tú decías. Al principio, hoy para muchos japoneses incluso, lo importante es la propia peregrinación, Sí, ese camino. cada uno evidentemente lo puede vivir a su manera, ¿no? Hay gente que lo Total. vive con mucha espiritualidad y hace un viaje casi interior, ¿no? Buscando un poco su propia espiritualidad. Sí, que está claro que los hay de Por esos. supuestísimo, pero luego también hay muchos que son los que dicen, bueno, pues no conozco esta prefectura, no conozco este lugar, pues mira, vamos a hacer esta peregrinación. Encima, ¿no? Justamente disfrutamos de la naturaleza, esta naturaleza espectacular que decías. También encontramos estos lugares de gran espiritualidad y además, pues bueno, conocemos esa zona y podemos hasta disfrutar de la gastronomía local o experiencias que hay aparte de lo que es la peregrinación en sí, ¿no? Con lo cual ya va más allá del Efectivamente. simple camino única y exclusivamente de peregrinación. Exacto. Y es curioso, ¿no? Porque ciertos caminos de peregrinación llevan ya un tiempo siendo muy populares entre los japoneses, precisamente por esto, por conocer su propio país, porque los japoneses se mueven mucho por Japón, pero se han ido popularizando también entre los turistas internacionales. Sí, cada vez más, porque justamente lo que tú decías antes, ¿no? Ofrecen esa alternativa a lo que es la ciudad. Evidentemente todos disfrutamos mucho de Tokio y hasta disfrutamos de ese entorno tradicional de Kioto, pero cada vez más gente busca entornos naturales, espirituales, que le ofrezcan una visión también un poco diferente de Japón, ¿no? Nos Exactamente. gustan los neones de Tokio u Osaka, nos gustan los templos de Kioto o Nara, pero evidentemente también queremos algo más. Queremos esos paseos por la naturaleza y encontrar un poco bueno, pues eso, ¿no? Ese lugar Bueno, sagrado. ese ver Japón de por qué. contrastes, ¿no? Sí, de sí, mucho totalmente. contraste. Y claro, pues hay varias peregrinaciones importantes en Japón. Aquí en este episodio os vamos a contar algunas de ellas y si os gustan nos lo contáis en los comentarios, ya sea, bueno, donde queráis, en nuestro Discord, en los comentarios en iVoox, en Twitter, donde queráis. Y ya haremos algún episodio específico. Porque es que si Sí. hablamos de absolutamente todas las peregrinaciones que hay, nos estamos hasta mañana. Sí, de hecho hoy nos vamos a centrar en las 3 más populares, vamos a mencionar alguna cosa de otras regiones y algunas otras peregrinaciones que hay, pero es eso, teníamos que centrar un poquito el tema porque si no se nos iba de las manos, así que nos centramos especialmente en estas 3 más populares. Y bueno, pues para empezar Empezamos. por una de las 3 más populares hablamos de Kumano-Kodo. El camino de Kumano o Kumano-Kodo, yo creo que una de las rutas de peregrinación más famosas fuera de Japón, evidentemente en Japón también. Es una ruta con más de 1000 años de antigüedad y de hecho es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí deberíamos recordar, ¿no?, a todos nuestros oyentes, dicho así suena como muy radiofónico, que hicimos episodios de Japonesamente sobre el patrimonio de la humanidad de la UNESCO en Japón. Así que si queréis ampliar conocimiento, echadle una escuchada. Sí, porque lo de un vistazo está complicado, Sí. que te he visto venir, ¿eh? Me has visto, pero lo he salvado. Lo has in salvado, lo has extremis. salvado. In Luego, extremis. también es importante recalcar que el Kumano-Kodo está hermandado con el Camino de Santiago en Hermanada, España. ¿no? Sí que he dicho. Hermandado. Siempre lo digo mal, esta palabra es igual, vamos a dejarlo. Pues con el Camino de Santiago en España, con lo cual si haces cierta parte del Kumano-Kodo y haces, pues bueno, cumples los requisitos de ambos caminos, puedes conseguir la credencial de peregrino dual. Eso es súper chulo. Sí, la verdad es que sí, así que todos los que hayáis hecho el Camino de Santiago, queráis hacerlo y luego también queráis hacer el Kumano-Kodo, tened en cuenta esto porque, oye, pues siempre es bonito tener esa credencial de peregrino dual. Exacto. ¿no? Pero si no queréis esa credencial de peregrino, para vosotros no es tan importante, pues bueno, con visitar los 3 santuarios que son, digamos, la base de Kumano-Kodo, que están en la península de Kii, en Wakayama, al sur de Osaka, con eso basta, ¿no? Son el Kumano Hongu Taisha, Kumano Hayatama Taisha y Kumano Nachi Taisha. Exacto, esos son los 3 grandes santuarios y alrededor de estos 3 grandes santuarios hay varias rutas que conectan estos santuarios. Algunas salen de la ciudad de Tanabe, se van hacia Hongu, de Hongu a Nachi, de Nachi al Hayatama Taisha, otros de Hongu vas al Hayatama y luego vas a Nachi. Se puede combinar de muchas maneras. De hecho, claro, cuando tú piensas en el camino de Kumano, piensas en estos 3 santuarios y piensas que hay un camino que te une los 3 santuarios camino, ¿no? y ya está. Y la realidad es que
Bueno, pues se pueden visitar estos 3 santuarios de la manera que quieras. O sea, lo podéis hacer como lo hemos hecho nosotros cuando hemos viajado por Japón, que en el caso del Kumano Kodo íbamos con nuestro hijo, que Que era todavía pequeño. era pequeño, Mm. entonces no era plan, ¿no? Hacer una ruta de peregrinación de muchísimos kilómetros, teniendo que dormir pues en albergues y No, no era demás. factible. No era factible, entonces pues lo hicimos de una manera mucho más relajada, Ujú. pero si queréis, pues podéis hacer alguna de estas rutas o parte de ellas, porque como en muchos casos hay transporte público, ¿no? Paralelo, al menos a parte de estas rutas o a todas. Eso es. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas también, ¿no? Evidentemente, si queréis conseguir esa credencial de peregrino dual o la credencial de peregrino del Kumano Kodo, tenéis que seguir tenéis que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Y uno de los cuales, bueno, hay varios, pero es completar ciertos tramos de uno de las Efectivamente. rutas, ¿no? De uno de los caminos. Pero si no, hay absoluta flexibilidad, porque como tú decías, hay bastantes autobuses, varias líneas de autobuses que conectan toda esta zona, ¿no? Desde los 3 grandes santuarios a las ciudades que están más cercanas a cada uno de ellos, a ciudades balneario, ¿no? Pequeñas ciudades onsen que están también cerca de uno de los santuarios, etcétera, ¿no? Con lo cual siempre decir, bueno, pues yo todo este tramo andando no lo puedo hacer, pero un trocito de este tramo sí, ¿no? Pues bueno, puedes tomar el autobús, bajarte en cierto momento y hacer un pequeño tramo para Exacto. simplemente disfrutar de ese camino, ¿no? También además hay que tener en cuenta que, claro, cuando uno está de viaje por Japón, la cantidad de días que tiene es Claro. limitado y al final se quieren ver muchas cosas. Sí, eso va a depender al final de cada uno, Claro, ¿no? ¿qué es lo importante para vosotros Exactamente. cuando visitáis Japón? ¿Es la peregrinación porque os encanta el senderismo o queréis simplemente ver estos lugares sagrados en plena naturaleza espectacular? Bueno, y también va a depender de es si, que- pues eso, viajáis con niños o Exacto. tenéis movilidad reducida o creéis que no vais a poder aguantar, ¿no? Pues tantos kilómetros andando, ¿no? La cuestión es, nuestro objetivo al final es animaros a visitar estas zonas, aunque no hagáis el camino completo como tal, porque se disfrutan igual. Se disfruta muchísimo y de hecho muchísimo. tampoco roba tanto tiempo, porque si lo hacéis, por ejemplo, utilizando la ciudad, ¿no? O el pueblo más bien de Kikatsura como base de operaciones, que hasta allí se llega en tren desde Osaka Sí, sin ningún problema. exactamente. Luego desde allí tenéis tren a uno de los 3 santuarios y tenéis autobús a los otros 2. Exacto. Con lo cual, con un par de noches que hagáis en Kikatsura, Se puede hacer se perfectamente. puede hacer perfectamente. Y encima Kikatsura pues tiene una gran lonja de atún, con lo cual hay muchos restaurantes especializados Ya estamos hablando de comida, Sí, Luis. siempre hablamos de comida en diferentes platos de atún. También encontramos nosotros por allí ciertos restaurantes un poquito escondidos especializados en wagyu de la zona Uy, sí, muy rico. y que era bastante arreglado de precio Bueno, para es que ser el wagyu. wagyu de Kumano también es cada vez más popular, ¿no? Justamente. Exacto. Pero luego, bueno, pues eso si os apetece, pues podéis echaros a andar, ¿no? Con un buen calzado, eso sí, ¿no? Pues con vuestro bastón, pues Bueno, para sí, ayudaros. yo creo que lo interesante aquí sería recalcar que, como tú decías, había varias rutas. Quizá la ruta más popular, porque es la que está quizá mejor organizada también, es la ruta Nakahetsu. Esta ruta empieza cerca de la ciudad de Tanabe, que es donde podéis conseguir, por ejemplo, vuestro uniforme, por decirlo de una manera, de peregrino, ¿no? Y que conseguir las credenciales para ir adjuntando ahí los sellos a lo largo del camino, ¿no? La ruta Nakahetsu, pues eso, sale desde muy cerquita de la ciudad de Tanabe y os lleva hasta Kumano Hongu Taisha. Desde ahí se puede alargar hasta Kumano Nachi Taisha y si lo queremos alargar también a pie o si no en transporte público, iríamos hasta el tercero de los santuarios, que sería el Kumano Hayatama Taisha. Exacto. Luego hay más rutas como pues la ruta Ohechi, la ruta Kohechi, la Omine Okugake o la ruta Iseji, que es muy interesante porque conecta justamente, ¿no? el gran santuario de Ise con la zona del Kumano Kodo. Con lo cual matas 4 pájaros de un tiro, ¿no? Porque visitas o empiezas o acabas visitando el gran santuario de Ise, que es el más sagrado del sintoísmo, y luego visitas los otros 3, ¿no? De la zona de Kumano Kodo, con lo cual es que es una ruta, pero de espiritualidad al 100%. Además, va como casi en todo momento paralela, por decirlo de una manera, a la costa, ¿no? Justamente a esta península de Ki, y hay tren, ¿no? Con lo cual también es... En el momento en el que te cansas, te subes al tren. No quería decirlo así, pero sí. Digamos que sí, que se puede combinar bastante bien transporte público con pequeñas excursiones andando también, si no lo queréis hacer completo, porque es una ruta
bastante larga. Pero bueno, la Kohechi que has mencionado tú antes también puede ser interesante, aunque es una ruta un poquito más complicada. La Kohechi requiere buena forma física. Sí, porque pasa por picos ahí, por montañas bastante complicadas. Pero también es muy interesante desde el punto de vista espiritual, porque aparte de los 3 santuarios de Kumano Kodo, en este caso la ruta te une con la zona de Koyasan, que es otra montaña sagrada, con un cementerio como el Okuno-in, ¿no? de gran belleza. También te puedes pasar una noche en un shukubo, ¿no? Un templo budista, un alojamiento budista y participar en los rezos matutinos, etc. Con lo cual aquí encima combinas, ¿no? la espiritualidad budista con la espiritualidad sintoísta. Es lo que iba a decir, ¿no? Justamente es una buena mezcla y una demostración de lo que tú decías antes, de lo diferente que se vive la religión en Japón, ¿no? Y en este caso podemos ver en un mismo viaje, en un mismo camino de peregrinación, puedes comenzar, si lo haces desde Koyasan, ¿no? Comenzar con todas esas prácticas budistas, hacer la ruta, llegar hasta Kumano y ahí adentrarte en tanto el arte, las prácticas, todo sintoísta, ¿no? Y puedes vivir las 2 religiones a la vez. Y eso, bueno, lo que hemos dicho también, la podéis hacer con niños sin ningún problema. Evidentemente, quizá la ruta Kohechi o algunas rutas muy largas no, pero no además la Kohechi sí que no está muy bien por eso. Pero que no os preocupe si vais con niños, quizás tendréis que hacerlo de una manera más corta, más resumida, pero a los niños les encanta porque es que los paseos, ¿no? Con esos árboles gigantes, esas pagodas tan maravillosas como en Nachi o la cascada, es que les deja con la boca abierta constantemente, porque son paisajes también muy diferentes. Sí, al final cuando viajas con niños siempre tienes en cuenta que vas con un niño, ¿no? A la hora de planificar ese itinerario. Pues básicamente aquí en este caso es lo mismo, ¿no? Es ser conscientes de que vais con un niño, tenéis que saber cuáles son sus limitaciones y las vuestras también, y a partir de ahí organizar esos tramos pensando en el transporte público como el gran aliado, ¿no? Exacto. Pero no penséis que por ir con niños ya no podéis hacer el camino de Kumano, a lo mejor no podéis hacerlo todo entero ni conseguir todas las credenciales, ¿no? de peregrino. Vale, ok, mientras tengamos eso claro, podemos disfrutar igualmente de la zona y esos grandes santuarios, esa naturaleza de verdad espectacular, la gastronomía también de la zona. También. Pues igual, con niños. Y bueno, y luego ciertos puntos interesantes, ¿no? En la zona. Porque, por ejemplo, aparte de esta cascada, ¿no? Súper bonita. Que de hecho la cascada es el lugar sagrado. Es el lugar sagrado, exacto. Realmente el santuario surgió a partir de la cascada. La cascada es el corazón. Sí, porque del además santuario. Lo curioso es que la foto más típica de Nachi, ¿no? Tienes una pagoda en primer plano con la cascada al fondo, pero claro, las pagodas, ya hemos hablado, que son de templos budistas, con lo cual realmente... Y además es relativamente reciente. Es relativamente reciente. Es muy bonita la foto, ¿no? Pero lo que es la parte sagrada del camino de Kumano es la cascada que hay detrás. Pero luego, por ejemplo, pues tienes... hay ciertas ciudades cerca de algunos de estos santuarios del camino de Kumano, tienes ruinas de castillos, tienes santuarios en una roca que hay subiendo unas escaleras. Es decir, tienes un montón de cosas en Shingu. Sí. Luego también los balnearios. Todos los balnearios, hay 3 balnearios muy cerquita de Hongu, justamente, en los que también pues puedes alojarte y hacer noche y disfrutar de los onsen, ¿no? Los baños termales. Puedes ver, por ejemplo, el tori más grande del mundo. También en Hongu. Que es una pasada. Cuando lo estás viendo de lejos dices, parece muy grande, pero no puede serlo tanto, hasta que te pones debajo del tori entre los pilares y dices, madre mía. Pero bueno, realmente podríamos hablar largo y tendido porque es eso, ¿no? Son 3 santuarios, tenemos muchísimos detalles sobre estos 3 santuarios, así que ya nos diréis si queréis un específico sobre Kumano Kodo. Bueno, exacto, porque a ver, tenemos post de los 3 santuarios, tenemos un post genérico de toda la ruta, tenemos post específicos de cada una de las rutas. De Kikatsura también. De Kikatsura también. Así que si queréis un episodio especial de Kumano Kodo... Hablad ahora o callad para siempre. Bueno, o no calléis para siempre, nos lo podéis decir dentro de 2 semanas también, no pasa nada. Pero sí, comentándonoslo porque, pues bueno, ¿por qué no? Puede ser una idea para futuros episodios. Yo creo que puede ser interesante. Y bueno, ya que dejamos Kumano Kodo para que nos dé algo de tiempo a hablar de otras rutas de peregrinación, ¿qué te parece si nos vamos un poquito más hacia el norte? Vale. Hacia la prefectura de Yamagata. Bueno, entonces está claro que te estás refiriendo a Dewa Sanzan, o las 3 montañas sagradas de Dewa,
que, como dices tú, están en la prefectura de Yamagata, ¿no? Sí, De y hecho. es uno de esos caminos de peregrinación, ¿no? De los más bonitos que recordamos. Sí, yo personalmente, Dewa Sanzan, reconozco que tengo cierta debilidad por esta zona, por la espiritualidad que vivimos en Dewa Sanzan. Creo que no la he vivido en otros lugares. A mí me impactó, especialmente, bueno, pudimos hacer una visita, ahora lo contamos, ¿no? Pero pudimos hacer una visita nocturna, luego hicimos la visita diurna a 2 de las 3 montañas, no hicimos la visita a la tercera. Y para mí, a mí me A mí impactó también me muchísimo. impactó mucho porque además tiene un montón, bueno, naturaleza espectacular, por supuesto, pero por ejemplo el Monte Jaguro, ¿no? Bueno, ahora si Bueno, quieres vamos, hablamos un poco más, exacto. pero es que tiene tanto, tanto que ver, tanto que disfrutar. Vamos a centrarnos Venga, porque venga, como nos gusta mucho de Wasansan, nos ponemos aquí a hablar sin y ton nos ni liamos, son y nos al final liamos. nos liamos, ¿no? Realmente hemos dicho que son las 3 montañas sagradas de Dewa, ¿Cuáles son? tendríamos exacto que decir cuáles son, ¿no? Pues tenemos el monte Haguro, por un lado el monte Gassan y el monte Yudono, Vale. ¿vale? Y Puede es ser la que a veces lo peregrina... veáis como Haguro-san, Exacto, Gassan y Yudono-san. exacto. Y es la peregrinación más antigua, porque tiene 1400 años de historia, Laura. Telita, telita. Aquí es interesante que justamente en la peregrinación de estas 3 montañas podemos descubrir un poco más de la doctrina del Shugendo, ¿no? Que es una mezcla entre el sintoísmo, ¿no? Con esa importancia que se le da a la naturaleza, y prácticas también budistas, también prácticas Prácticas budistas zen. zen, exactamente, también muy relacionadas con la naturaleza. Es una mezcla un Sí, poco... lo que busca el Shugendo no es trascender el mundo físico. Y es muy curioso porque mientras estás de visita, estás haciendo la peregrinación a alguno de los 3 montes, te puedes cruzar de manera bastante habitual con Yamabushi, ¿no? Que son esos monjes que practican justamente el shugendo, este ascetismo religioso, ¿no? Y ellos te pueden acercar un poco más a la práctica, ¿no? Cómo se reza, se reza a la naturaleza, no a un sitio concreto, sino porque aquí estamos hablando que es un monte, ¿no? Una montaña la que es sagrada, ¿no? Con Lo lo que cual pasa es que todo lo luego que en hay esa ahí... montaña hay un montón más de cosas sagradas, claro. Claro que sí, pero realmente es, ¿no? Pues el monte Haguro, el monte Gassan y el monte Yudono, digamos, son lugares de gran espiritualidad, por lo que se coloca ahí justamente esos santuarios con esas peregrinaciones. Y bueno, aquí habría que contar también, ¿no? La práctica, lo del Soku Shinbutsu, que es algo que te deja totalmente con el estómago como Cerrado, encogido, ¿no? Y sí. el corazón también, porque es una práctica que hoy en día, antes de nada, de explicar nada, para que os quedéis tranquilos, está prohibida. Está prohibidísima, así que no se practica. Pero algunos de estos monjes lo que buscaban en el pasado era la momificación en vida, una de las prácticas más extremas del Shugendo, porque de esta manera esperaban llegar a esa iluminación, a alcanzar a Buda, ¿no? Y lo que hacían era pues dejar de comer e ir comiendo pues unas bayas, unas Bueno, pequeñas... primero, digamos, tienes que explicar que estaban enterrados. Claro, Se pero antes no. enterraban. Pero antes Bueno, de primero eso, se preparaban, vale, para de eso se acuerdo. preparaban y claro, necesitaban que su cuerpo pues desechar toda la grasa, ¿no? Y todo los componentes superfluos, ¿no? del organismo. Entonces seguían una dieta súper estricta que les dejaba En casi los en los huesos. huesos y bueno, que les iba envenenando por dentro, ¿no? Hasta que llegaban a un punto que ya estaban súper débiles y entonces se hacía un agujero en el suelo, ellos se metían en una caja que se enterraba en ese suelo con Se un enterraban en el simple suelo, tubo para un que tubito de entrase bambú. aire, Ujú. ¿no? Y cuando se acercaba la gente, pues para saber si seguía vivo o no, pues ellos lo que hacían era que tocaban una Una campanilla campanita. y eso mostraba que todavía estaban vivos. Cuando se acercaban los habitantes del pueblo y no sonaba la campanilla, pues es como, esta persona se ha muerto. Entonces se desenterraba la caja, se abría y se veía el estado del cuerpo, ¿no? Si se había quedado momificado, precisamente se podía haber quedado momificado por esa dieta que había seguido antes, ¿no? Que había hecho que la piel quedase pegada a los huesos, ¿no? Como si fuera cuero y demás. Entonces es que había alcanzado la iluminación. Ujú. Si no, si el cadáver estaba En mal en estado, digamos. ¿no? O se había ido pudriendo, pues es que no había alcanzado la iluminación. Entonces, evidentemente, esto está prohibidísimo hoy en día,
pero en la zona de las 3 montañas sagradas de Dewa se pueden encontrar ciertos lugares donde están expuestas algunas de estas momias. Exacto, de hecho a los pies de uno de los 3 montes, el monte Yudono, pues justo a los pies de esta montaña, en la parte donde, bueno, a mitad de la peregrinación, digamos, pues ahí hay justamente, ¿no? Un expuesto a una de estas, bueno, Y cuando lo personas ves, momificadas en si no vida. sabes mucho de ello, cuando lo ves ya notas que es una especie de momia y te da un cierto mal cuerpo, ¿no? Mal rollo. Pero cuando encima conoces el proceso, ¿no? Y el sufrimiento, porque claro, en un proceso largo de mucho tiempo, Extremo. dices, madre mía, qué loco hay que estar. Yo creo que hasta hay gente, a lo mejor turistas que no conozcan esta práctica extrema, ¿no? Del shugendo, que a lo mejor piensen que es una escultura, que es una especie Podría de ser. estatua, porque claro, pensad que llevan ¿no? Las ropas, les deja ahí sentados tal cual estaban dentro de la caja, ¿no? Es bastante impactante, es bastante duro de ver, sinceramente, pero no digo que puedas entender el por qué, ¿no? Hicieron esto, pero sí que cuando uno visita Dewa Sanzan nota cierta espiritualidad, que es un lugar muy especial y hay algo en esos bosques, en esos caminos, que te cambia completamente. Exacto. Y bueno, Te dejamos has, un te- te poco... quedado, te has Sí, quedado sin yo palabras, me he ¿eh? quedado sin palabras, ¿no? Vamos a dejar un poco el Sokushinbutsu Sí, las sí. momias en vida, y vamos a hablar, ¿no? De que las montañas, estas 3 montañas, representan conceptos de la tierra pura del budismo que están relacionados con la vida y con su evolución. Ujú. Entonces, por ejemplo, tienes Bosatsu, ¿no? La diosa de la misericordia, que representa el nacimiento en el monte Haguro. Luego tenemos Amitabha, el Buda de la vida, ¿no? Tras la muerte, que se encuentra en el monte Gassan, Y Dainichi, que es el Buda de la reencarnación en el monte Yudono. con lo cual, claro, hacer la peregrinación de los 3 montes es hacer ese círculo, ¿no? Realmente de la vida, ¿no? El nacimiento, la muerte y la reencarnación, ¿no? Exacto. Justamente ese círculo, bueno, eso, de la vida al final, ¿no? Y ese simboliza el renacimiento de uno, ¿no? Justamente. Lo que pasa es que, claro, si lo queréis visitar, ¿no? Porque merece muchísimo la pena, hay que decir que, por ejemplo, el monte Haguro está accesible, está abierto todo el año. Pero luego, a veces, el monte Yudono, como ya está un poco más alto, las condiciones climáticas a veces son un poco peculiares, Adversas, un sí, poco cuando hay adversas. nieve especialmente. Exacto, a veces en ciertos no está meses siempre puede estar abierto. cerrado. Y luego está el monte Gasán, que es el menos accesible de los 3, porque es bastante alto y es parecido al monte Fuji, solo se puede acceder en verano. De hecho, Perdona. no, iba a decir eso, que de hecho, ¿no? De julio a septiembre es el periodo del año en el que se puede subir a los 3. Pero si no podéis subir a los 3, que sepáis que el monte Haguro funciona un poco como centro neurálgico de Wasansan, y en él hay pequeños como Subsantuarios. Sí, llámalo como quieras, ¿no? Sí, subsantuarios o de los otros 2 montes, ¿no? De las otras 2 montañas, con lo cual puedes visitar, digamos, el propio santuario del monte Haguro, el subsantuario del monte Gassan y del monte Yudono en el propio monte Haguro. Y es curioso, ¿no? Lo hemos hablado alguna vez hablando de religión y tal, el sincretismo japonés, ¿no? Y aquí también, esta mezcla de religiones, santuarios, de budismo, templos y demás, porque cuando entras al monte Haguro, ¿no? Tienes un tori a la entrada, pero es que luego, por ejemplo, uno de los sitios más típicos Bueno, que tienes ver, un tori y luego tienes una puerta budista. y tienes una puerta típica budista. puerta budista Exacto. con sus guardianes Con sus a ambos guardianes, lados. pero es Luego que hay luego una tienes la sección de pagoda. escaleras y llegas a la pagoda. Que dices, madre mía, la mezcla tan peculiar que hay Sí, aquí. de hecho en la cima del monte Haguro también hay muchísimas edificaciones, ¿no? Muchos salones y subsantuarios y demás muy diferentes en los que se ve justamente esta mezcla, ¿no? de religiones. Y el monte Haguro además merece mucho la pena porque el camino es precioso. Son, eso sí, un montonazo de escaleras que hacen un camino por la montaña, con lo cual ir descansados.
pero merece mucho la pena porque la entrada, ¿no? Ya es muy bonita con este tori, esta puerta budista, ¿no? Luego como pequeños subtemplos, la pagoda que tú has dicho, un riachuelo, etcétera. Pero es que luego al otro extremo del camino del Monte Haguro tienes todo esto que dices también. Otra vez un montón de santuarios, de templos y demás, con lo que tienes un montón de cosas que ver realmente Sí, en el además Monte esos Haguro. cedros enormes, muy, muy, muy altos, en muchos casos centenarios, que de verdad que te dejan la piel de gallina. Uno va bajando primero escaleras hasta llegar a la pagoda y luego subiendo para llegar hasta la cima del monte Haguro y siente una energía especial. Me pongo muy pesada con esto, pero se siente una energía especial, aunque donde realmente sentí una energía ya brutalmente especial, en un sitio que me impactó bastante, es en el monte Yudono, ¿no? Sí, Que bueno, el está Monte Yudono, siempre puf. el tema de que no se puede hablar mucho de la visita al monte Yudono, al santuario, porque se supone que cada uno tenemos que encontrar un poco nuestra razón, ¿no? O nuestro objetivo, o el sentimiento que que nos da la visita al monte Yudono, pero es un lugar espectacular. De hecho, cuando estás en Haguro, ¿no? Pues puedes hacer fotos todas las que quieras, pero cuando estás en el Monte Yudono, además de que te dicen, ¿no? De que no se cuente, ¿no? Lo que ves allí o lo que haces, tampoco se pueden hacer fotos. No se pueden hacer fotos, solo os diremos que para entrar tenéis que descalzaros, dejáis los zapatos, ya esto indica que vas a vivir algo extraño. Nosotros además, ¿no? Tuvimos la suerte, entre comillas, de que hacía mal día. Sí. Era un día además de... Una niebla baja. Exacto, ¿no? Que las nubes estaban tan bajas que parecía fantasmagórico. Sí. Había como una cierta Era bruma, místico, ¿no? En el ambiente. Y claro, mezclar todo eso con la visita a Yudono-san te deja totalmente Pensa de impactado, eso, en plena impactado. naturaleza. Después encima de ver la momia esta vez. Sí. Que dices, madre mía. Pobre señor momio. Pero estás en plena naturaleza, te descalzan, vas completamente descalzo por plena naturaleza y solo vamos a decir que santuario, digamos, salón como tal no hay, sino que es algo que vives mucho más allá, ¿no? Que no es Sí. solo la visita a un salón en el que se exponen ciertas imágenes religiosas o lo que sea, no tiene nada que ver, ¿no? Nos vamos a naturaleza 100%. Es una experiencia impresionante que os la recomendamos muchísimo, así que apuntad Dewa Sanzan, por favor, prefectura de Yamagata, en la región de Tohoku, en vuestros itinerarios. Si buscáis Merece muchísimo la pena. un lugar así, espiritualidad a tope, naturaleza increíble, bueno, gastronomía, por supuestísimo. Exacto. Y bueno, que se puede mezclar además, ¿no? Con una visita a la ciudad, digamos, que hace de las veces como de punto de partida. Claro, tenéis Tsuruoka, justamente, que fue una ciudad que a nosotros nos sorprendió muchísimo, Exacto. porque le teníamos muy poco tiempo, en plan, bueno, nosotros vamos a Dewa Sanzan y pasamos un poco de Tsuruoka, y por, bueno, suerte o desgracia, no lo sé, tuvimos problemas con el transporte público por unas lluvias torrenciales que cayeron la noche anterior, y tuvimos que pasar más horas al final en Tsuruoka y pudimos visitar la ciudad y nos gustó muchísimo. Exacto. Y desde Tsuruoka, ¿no? Pues en autobús, por ejemplo, llegáis sin ningún tipo de problemas hasta la entrada del Monte Haguro, con lo cual ya podéis comenzar ahí la visita. Y si solo podéis hacer esa, pues ya está bien, porque la verdad es que merece mucho la pena. Luego, evidentemente, si podéis visitar alguno de los otros dos, pues mucho mejor. Claro que sí. Pero bueno, nos estamos alargando mucho. Bueno, Y a yo nuestro creo, estilo. más o menos, ¿no? Como siempre. Creo que deberíamos hablar de la tercera de las grandes rutas de peregrinación, que también es cada vez más conocida, diría, entre el turista occidental, que es la ruta Shikoku-Henro o la ruta de los 88 templos de Shikoku. Que es curioso porque esta ruta mucha gente no lo sabe, pero también está hermanada con el Camino de Santiago. Exacto, en también, España. y también se pueden conseguir esa acreditación de peregrino dual, también cumpliendo Exacto. ciertos requisitos. Así Y lo, que... lo bueno de esta ruta no es que al final, pues eso, une en un camino circular 88 templos que hay en esta isla, en Shikoku, Unos poquitos, la cuarta isla en tamaño de Japón, y realmente recorres las 4 prefecturas de la isla.
Exacto. Básicamente sigues los pasos un poco de Kukai, ¿no? También conocido como Kobodaishi, que es el fundador de la secta del budismo Shingon, un personaje de gran importancia para los japoneses. De hecho, el monte Koya, ¿no? Koya-san, pues también es su lugar en el que pues también es... O el monte Misen también en Miyajima. En Miyajima, porque se supone que él estuvo ahí, ¿no? Vamos, es que este señor ha estado en todos lados. Entonces, bueno, se sabe en alguno de los sitios, en varios de estos templos, ¿no? Sí que se sabe que estuvo Kukai, no en absolutamente todos, pero bueno, al final la leyenda Da que lo hace. mismo, Kukai. Vamos a juntar templos, mira, 88, pues mira, es un número bonito, Queda pues ya bonito. está, ¿no? Hacemos aquí la peregrinación, ¿no? Pero Entonces bueno, es un poco seguir sus pasos. Si estáis escuchando, ¿no? Claro, decís 88 templos. Se han asustado ya, Yo han creo parado que se han ido todos, les ha dado un ataque al corazón. Dicen, madre mía, 88 templos, pero ¿cuánto tiempo voy a necesitar para hacer esto? Tranquilos, porque si queréis, podéis hacer toda la ruta, evidentemente, pero os avisamos, son 1.400 kilómetros más o menos. Mes y medio no te lo quita nadie, Exacto, 2 mes y meses. medio, 2 meses, sí, según depende vuestra de tu forma física. ¿no? O cómo te lo organices, claro. Pero se puede Pero, hacer a vuestra manera. Es decir, Sí. porque no lo hacéis solo vosotros, lo hacen también los japoneses. Y cuenta como peregrinación. Y cuenta como Con peregrinación. el camino de Kumano sí que hemos dicho que hay que cumplir, ¿no? ciertos requisitos para conseguir esa credencial de peregrino. Si no, aunque tú visites la zona pero lo hagas en transporte público, no consigues esas credenciales, ¿no? En cambio, en el camino de Shikoku es totalmente opuesto. Realmente puedes hacerlo, puedes hacer partes andando, puedes hacerlo partes en coche, en autobús, en tren, combinar todo ello en bicicleta. Lo que os como dé la gana quieras. y como os venga mejor para vuestra ruta, vuestra planificación, etcétera. Tampoco tiene que ser todo seguido en el tiempo. Además, eso. Podemos visitar unos cuantos templos en este viaje, luego dentro de un año vuelves a Japón y visitas otros templos De hecho, diferentes. nosotros, ¿no? Cuando estuvimos encontramos algunos japoneses que nos contaban que estaban haciendo la ruta pues como poco a poco. Porque Sí, de decían, hecho conocimos una chica que justo lo estaba a punto de terminar, ¿no? Pero decía que había tardado bastantes años y nos enseñó su libreta, ahora os explicamos. y ¿no? de hecho nos Boswin. contó que cuando la terminase iba a volverla a empezar. Sí, que quería volverla a empezar y llevaba pues eso, varios años pues yendo y en algunos tramos ella nos dijo, ¿no? Aquí fui en autobús, aquí fui en coche, aquí Bueno, sí también hay que fue tener en andando. cuenta que como los japoneses, ¿no? Suelen tener pocos días de vacaciones Claro. y demás, pues aprovechas pues o puentes o fines de semana Claro, o lo cuando que sea puedas. y haces eso un poquito, pues en otro momento haces otro poquito. De todas maneras, vale, a lo mejor si visitas, ¿no? Si lo haces todo en transporte público y tal, te pierdes un poco la esencia de lo que es el Shikoku Genro, ¿no? Que básicamente es Claro. que toda la isla, todos los habitantes de la isla dan la bienvenida a los peregrinos, ¿no? Las casas se abren, la gente regala fruta, regala comida a los peregrinos. Hay mucha gente que pone hasta pequeños alojamientos, aunque sean futones, ¿no? en sus garajes, pues si un peregrino no ha conseguido llegar a algún lugar de descanso, pues al menos pueda Efectivamente. dormir, descansar unas horas, ¿no? En un futón en el suelo, pero en el garaje, bueno, mejor eso que nada. Claro, pero ¿no? esto sobre todo, ¿no? A estos peregrinos que llevan, digamos, el traje oficial. Claro, tienes que llevar el traje oficial que se puede conseguir en varios lugares, especialmente alrededor del Templo 1 y el Templo 88. Ahí es donde hay varios negocios que te alquilan o te venden pues el sombrero, al menos, ¿no? El sombrero típico de peregrino, el bastón, las ropas blancas, una serie de Además es una elementos, ¿no? ropa, ¿no? Que lleva escrito como en la espalda un sutra. Exactamente, ¿no? Todo al final relacionado con el budismo, justamente de la escuela Shingon. Pero vamos, ¿no? o sea, que si queréis podéis alquilar un traje de peregrino para que el camino que hagáis en Shikoku, ya sea más largo o más corto, lo hagáis como un peregrino 100% perfecto, pero no es necesario hacerlo. No. Es decir, podéis visitar los 88 templos de Shikoku o el número que os dé la gana, de los que podáis, vistiendo pues a la manera normal, sin ningún tipo de problema. Lo único que hay que tener en cuenta es que, bueno, vais a entrar en templos budistas y que pues hay que tener pues cierto respeto, pues, pero como ocurriría si entras en cualquier iglesia, catedral o lo que sea, ¿no? Porque es un Exactamente. lugar sagrado sin más. Exacto, y creo que al final la recomendación es la que tú estás dando, ¿no? También es fijarse en los demás, qué hacen los
peregrinos, porque en todos los templos, cuando nosotros visitamos distintos templos, nos encontramos peregrinos en absolutamente todos los Siempre. templos, ¿no? Puedes observar qué están haciendo y te darás cuenta de que, mira, primero pues prenden una velita, ¿no? Y luego prenden el incienso y luego recitan sutras delante de un salón y luego se van a otro salón y hacen exactamente lo mismo, ¿no? Y vuelven a prender una velita, vuelven a prender ese incienso y vuelven a recitar sutras delante de este otro salón y luego ya se relajan. Pues podemos hacer lo mismo, ¿no? Nosotros, evidentemente, yo no sé los sutras, no me los aprendí siquiera, ¿no? Porque no me dio tiempo, pero bueno, estás simplemente escuchando el resto de peregrinos que están recitando los sutras y tú puedes estar rezando o pensando en Exacto, tus o estar cosas. en comunión con la naturaleza o contigo Eso mismo, es, ¿sabes? Eso con tu, es, ¿no? Buscar con ese tu mente. momento espiritual, ¿no? Total. Único, que es propio, que es tuyo y de nadie más, ¿no? Con lo cual, con eso se puede disfrutar muchísimo, Exacto. porque al final estas peregrinaciones, es lo que decíamos al comienzo, ¿no? Casi cerramos un poco el círculo, pero la idea es esa idea de espiritualidad, de encontrarse a uno mismo, ¿no? Disfrutar de la naturaleza, disfrutar de estos templos y santuarios de arquitectura maravillosa, pero luego también disfrutar de la gastronomía, otros aspectos más turísticos, ¿no? Entonces, si vais, y aunque no vayáis como peregrinos al 100% y demás, pero sí que merece la pena, ¿no? Estar con adjuntarse, ¿no? Digamos, a un grupo de peregrinos y escuchar, ¿no? Cómo recitan esos sutras y estar ahí y ver cómo se comportan, ¿no? Es muy interesante. Y es curioso también, ¿no? Porque en esta ruta de los 88 templos, claro, hablamos de 88, hay muchísimos templos, están en lugares muy variopintos, ¿no? Tenéis algunos que están muy cerca o integrados En plena ciudad, con lo cual son muy fáciles de visitar, ¿no? De forma combinada con la visita a la ciudad, como por ejemplo Matsuyama por o ejemplo, incluso Imabari, Imabari. ¿no? Si queréis comenzar la ruta Shimanami-Kaido de bici, ¿no? O la estáis terminando, pues tenéis templos de la ruta, pero luego, claro, luego hay otros templos que están en mitad de la montaña que dicen, madre mía, a ver cómo llego aquí, ¿no? Si no dispongo de tanto tiempo. Sí, por ejemplo, El 88, por ejemplo. Sí, Cuesta muy llegar, remoto, ¿no? pero hasta, por ejemplo, el templo que está a las afueras de Kochi se puede llegar en transporte público, hay Pero un te autobús, lleva un ratito. pero te lleva un rato, porque al final es eso, está a las afueras y es claro, la Pero cima bueno, de la montaña, ¿no? hay una cosa curiosa, ¿no? Un servicio curioso que ha surgido aquí en Shikoku, ¿no? Que es el Ogenro Taxi, que, bueno, pues por ejemplo, nosotros lo utilizamos precisamente para visitar el Templo 88, porque Sí. claro, no teníamos tanto tiempo para estar, que si de transportes públicos o caminando por Íbamos caminos con en la Eric, o sea que montaña, íbamos tampoco con podíamos. Eric, etcétera, ¿no? Entonces, este servicio te lleva en taxi hasta los templos que tú digas en función de las horas que lo contrates, claro, pues te dará más o menos tiempo. El guía, el conductor del taxi, además te da el sombrero de peregrino, ¿no? Y te da como los avíos de peregrino para que vayas perfecto. Y cuando está contigo en el templo, te cuenta cómo hacer los Te rezos. explica todos los pasos. Claro, él te lleva también su incienso, sus velas, él tiene su libro de sutras, etcétera, ¿no? Con lo cual la experiencia, aunque pueda parecer un tanto una disonancia cognitiva, ¿no? Porque dices, estoy haciendo una peregrinación que debería ser encontrarme conmigo mismo y me llevan en un taxi especializado, pero luego, claro, lo disfrutas como tienes un japonés que te lo está indicando cómo Sí, se porque hace, es perfecto. es taxista en el sentido de que es el señor que conduce, ¿no? Pero realmente él también es gran conocedor Exacto. de toda la cultura de Lohenron, ¿no? De esta peregrinación de Shikoku y conoce absolutamente todos los detalles y te va contando. Sí, es verdad que la gran mayoría de conductores que sepamos solo hablan japonés, eso sí tenemos que decirlo, pero bueno, Sí, eso sí. si podéis, es al menos una buena opción para moverse también por ciertos templos a los que si no a veces puede ser muy difícil, ¿no? Llegar. Y bueno, Laura, ya para terminar de hablar de los 88 templos de Shikoku, yo creo que hay que hablar de una cosa que a ti te gusta mucho. Sí, a mí me encanta y si nos conocéis ya de hace un poquito de tiempo ya lo sabéis, que nos encanta coleccionar Goshuin, que son esas caligrafías, ¿no? Estos sellos de los templos, podéis O conseguirlos, santuarios. o santuarios también, podéis conseguirlos por
templos y santuarios de todo Japón. Lo interesante del Shikoku Genro es que venden, si para los Goshuin normalmente ya se venden unas libretas especiales, que son libretas para Goshuin, porque tienen un papel bastante más grueso para que la tinta, ¿no? Esta tinta china no traspase, claro. etcétera, etcétera. Pues aquí en el Shikoku Genro tienen unas libretas especiales, exclusivas para esta ruta, ¿no? Porque cada página está marcada con el nombre y el número del templo, ¿no? Con lo cual, si vas al templo 79, por decir algo, pues presentas la página 79 con ese nombre del templo y ahí es donde te ponen la caligrafía. Lo interesante es que, claro, luego tienes toda esa libreta. Si haces, ¿no?, todo el camino, visitas los 88 templos, pues tendrás las 88 caligrafías Goshuin, todas en una misma libreta. Y todas, ¿no?, en su orden correspondiente. Me parece súper bonito. Está muy chulo. Además, con cada Goshuin te dan como una estampita, ¿no?, de una imagen o de Buda o de Canon, de la imagen que sea de ese templo. Es muy, muy chulo. Está muy chulo. Ya... es evidente que el Goshuin tiene una parte religiosa, pero luego, por ejemplo, ¿no?, la chica de la que os hablábamos antes, que estaba completando justamente el Shikoku Genro, pues ella estaba súper orgullosa de su colección y lo llamaba así, ¿no? Es mi colección de Goshuin. Fijaros que ya me quedan pocas páginas. A los japoneses coleccionar cosas. Sí. Entonces es un recuerdo, si el Goshuin ya de por sí es un recuerdo muy bonito, en este caso que lo tienes todo en una libreta específica. Exacto, pero pues más. hay que Yo tengo muchas ganas de libreta acabarlo. Específica. Sí, la podéis comprar de nuevo, la venden o bien en las propias oficinas, las tiendas de los templos de Shikoku, o bien también en esas tiendas que os decíamos, ¿no?, cerca del templo 1 o el templo 88. Hay varias tiendas donde tienen justo, ¿no?, las ropas de peregrinos y demás, también suelen tener estas libretas Goshuin. Y si alguno es la primera vez que escucha hablar del Goshuin, tanto si estás en Shikoku en esta ruta como si estás en cualquier otro templo o santuario, que quede claro que no valen libretas que te lleves tú desde tu país. O sea, tienen que ser libretas específicas para este tipo de cosas. Y en el caso de la ruta de los 88 templos, solo las que se venden en los 88 templos. Estas especiales con las hojas numeradas. Exacto, las hojas numeradas con los nombres de los diferentes templos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Podemos mencionar alguna? Sí, yo creo que podemos más? hacer alguna mención rápida porque, claro, hemos hablado de las 3 más grandes, las que se han puesto más de moda, las que la gente quiere visitar sí o sí, pero Japón está lleno de peregrinaciones. Vale, pues mira, como estas 3 que hemos visto están las 3... Bueno, no, 2 están en la isla principal, una está en la isla de Shikoku. Pues ¿qué tal si nos vamos a Kyushu, por ejemplo? En la isla de Kyushu, especialmente el norte, está la peregrinación de Sasaguri, ¿no? Es una peregrinación bastante popular. También se visitan 88 templos budistas en una ruta de unos 80 kilómetros. 50 kilómetros. 50 kilómetros, que bueno, está más o menos cerca de Fukuoka. Con lo cual es bastante más cortita, ¿no? Pues Sí, pero bueno, 88 templos también, muy bien. Exacto. Luego, por ejemplo, pues tenemos también la peregrinación Saigoku Kannon, que es una peregrinación de 33 templos budistas en la región de Kansai, en Japón. Kansai es la región donde está Kioto, Osaka, Kobe, etc. Y el 33 también es otro número, ¿no?, como el 88, pues muy sagrado, ¿no?, y muy asociado al budismo. Bueno, tú te quedas con el 33 y yo voy a seguir con el 88 porque me voy a, por ejemplo, la peregrinación de los 88 templos de Shodoshima. Anda, mira. La isla de Shodoshima, ya sabéis, está a las afueras de Takamatsu. Bueno, es parte de Shikoku también. Exacto, pero parte de Shikoku. Es muy poco conocida porque la propia isla de Shodoshima también es muy poco conocida y realmente yo creo que ahí sí que solo encuentras peregrinos japoneses. Pero bueno, si estáis en Shodoshima, os interesa hacer una peregrinación es una isla diferente. Muy bonita. Exacto, y dedicarle ahí unos días a la isla y a vivir un poco esa vida de isla, de pequeña isla del mar interior de Seto, pues ahí la tenéis. Pues bueno, ya que yo me quedaba con el 33, pues vuelvo con otra de 33, que es la peregrinación de las 33 Kannon de Aizu, que está en Tohoku. Es verdad. Y el 33, te decía antes, que es un número sagrado porque se dice que Kannon tiene 33 manifestaciones.
Por eso todas las peregrinaciones que hay en Japón relacionadas con Kannon, ¿no? La diosa de la misericordia, son de 33 templos. Bueno, claro, la anterior que has dicho, ¿no? La de Saigoku Kannon, Claro, también, claro, es relacionada con Entonces, Kannon. la anterior, ¿no? Estaba muy bien porque está en Kansai, ¿no? Que tienes un montón de sitios que visitar muy populares para el turista, pero esta, por ejemplo, quizás los sitios que hay alrededor a lo mejor son un poco menos populares, pero está en Tohoku, que es una región que a nosotros nos encanta, todavía un poquito desconocida, ¿no? Pero tienes cerca Izu Wakamatsu, por ejemplo, ¿no? La ciudad de los samuráis, tienes Kitakata, ¿no? Que es pues una de las capitales del ramen de Japón, etcétera. Entonces, es muy interesante. Y bueno, ya que estamos en esta zona, la zona de Tohoku, quizá no es una peregrinación como tal, porque realmente es una ruta un poquito diferente, aunque claro, como se visitan diferentes templos, muchos lo entienden como peregrinación, que es la Shiji Kairo, ¿no? Es una ruta que enlaza 4 templos, ¿no? Que realmente fueron fundados por Enin en toda la región de Tohoku, ¿no? Por ejemplo, tenemos el templo Rishaku, creo que lo digo bien, Sí. Rishakuji en la prefectura de Yamagata, el templo Zuiganji en Matsushima y el templo Chuson, me cuesta mucho decirlo, Chusonji y el Motsuji, ambos en la ciudad de Hiraizumi, ¿no? Además, patrimonio de la humanidad. Exactamente. Y además es que estos 4 templos, toda esta zona, la inmortalizó Eso Matsuo es. Basho en su obra Oku no Hosomichi. Exacto. Ajá. Así que bueno, pues también puede ser una opción para disfrutar un poco Porque aquí, de la naturaleza aquí y de los disfrutas templos. de naturaleza, disfrutas de espiritualidad De historia, y encima de sigues arte, los pasos, ¿no? literatura. del gran nombre de los haiku en Totalmente. Japón, ¿no? Con lo cual creo Bueno, de que hecho, es una idea Oku no fantástica. Hosomichi es un librito muy finito que se lee muy, 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 muy fácil y una recomendación es llevarlo como un libro de lectura para el viaje, Totalmente, ¿no? Y ¿no? Y que te así, guíe. claro, vas descubriendo a través de las palabras de Matsuo Basho, vas descubriendo otras cosas, ¿no? Mientras estás en esa ruta, en esa peregrinación, ¿por qué no? Bueno, esperamos que os haya gustado, ¿no? Esta primera aproximación a las peregrinaciones en Japón y lo que decíamos al principio, si alguna os interesa Si que os queréis algún contemos especial de en alguna más de detalle, ellas. nos lo decís porque a nosotros lo que es ponernos delante de los micrófonos y hablar No nos cuesta nada. nos encanta. ¡Mátane!